productora carbapenemasa otra también ya hay la EPC, que es la chericha, que sustenta la carbapenemasa. Están también otras bacterias, por los pseudomonas, también suele producir mucha resistencia. Esos son algunos. O sea, acá, ¿por qué pongo esto? Porque estos que están en amplio espectro, que son más nuevos, realmente ya sirven para esta bacteria. Y estos primeros no sirven, pero suelen servir. O sea, cuanto mayor el espectro, mejor cobertura tiene. Estos también tienen mejor cobertura. Los carbapenémicos son los que tienen el espectro más amplio. Entre todos los grupos, el que tiene el espectro más amplio son grupos con los carbapenémicos. Carbapenémicos y carbapenémicos. Entre las penicilinas, algunas nomás son las que están disponibles, que tienen mucha, se usan bastante. La penicilina, que es la única que se puede hacer, está utilizada por vía no venosa, con la otra no se puede hacer por vía venosa. Entre las penicilinas. Estas dos, las que ya hayan escuchado hablar de esta procaína y benzatina, solo se pueden hacer por vía intramuscular. Y ahí esta sustancia que se agrega a las dos presentaciones le da una mayor vida media, que prolonga su vida media. Se aplica por vía intramuscular, se absorbe más lentamente y también tiene un efecto más prolongado. La penicilina actualmente tiene uso en algunas patologías con acá porque hay mucha resistencia. Para la sífilis, por ejemplo, sigue siendo una opción de tratamiento, sigue siendo la primera opción. Para los casos también de profilaxis, pacientes con antecedentes de fiebre reumática, pacientes con faringoamigdalitis, repetición, si van a hacer profilaxis, se suele hacer con penicilina. Acá este que está acá, este nomás recuerden, meticilina, que es esta M que está acá, Staphylo aureus meticilino resistente o, en el caso de ser resistente, o meticilino sensible. Es este compuesto que se utiliza para hablar de sensibilidad o resistencia de Staphylo aureus. ¿Eso qué quiere decir? Que si es meticilino resistente, es resistente a todo el antibiótico también, y es una bacteria que suele ser muy resistente. En cambio, si es meticilino sensible, es más buenito todo eso, Staphylococcus aureus. Si es Staphylococcus aureus meticilino sensible a la penicilina, este es mucho menos virulento, es más fácil de tratar, es un punto de referencia. Entonces, si es sensible, se puede tratar con antibióticos de menor efecto. Si es resistente a la penicilina, se tiene que tratar con otro tipo de antibióticos. Este antibiótico que se usa como referencia en este caso. ¿Cómo? No, y si es que es resistencia, ¿se usa penicilina? no, si es resistente a la penicilina, no se usa la penicilina. Si es resistente a es resistente a toda esta penicilina también, y se tiene que buscar otro antibiótico para utilizar. Ahora, si es sensible a la penicilina, está como ahora que no es muy virulento, no produce penicilina muy grave. No, de penicilina suele ser el profilaxis, por ejemplo, los pacientes que tienen alguna valvulopatía. Sí, pero generalmente para evitar procesos faringoamigdalitis. Porque los que tienen, por ejemplo, algún antecedente de endocarditis tienen que recibir profilaxis ante un procedimiento. Los que tienen también antecedentes de fiebre reumática tienen que recibir también profilaxis. El que tiene faringoamigdalitis, también la repetición, a veces se hace profilaxis. Y para esos casos sí se sigue usando la penicilina. Y para la sífilis también.
hubiese puedo usar el papel. Desde el PNT que está disponible para divulgación por día ahora. El profesor, las mismas son las personas nuevas. O entramos en la web. Professor, esse vídeo é só BO ou ele tem IP também? Só eu. Y ese por eso está disponible en algunos lugares más, acá todavía no hay. Está disponible en todos los países. Estos son monobalsámicos, dos nomás lo extra, treonal una presentación de 2 gramos y este es de 2 gramos. Este vinipene unido a otro compuesto que es por este, la cilastatina. Y los inhibidores de la beta-lactamasa, que son los que más se usan, son estos tres. Estos están asociados a algunos antibióticos nomás, antibaltán y valproatal. El ácido clavulánico, el clavulanato, el sulactam, el tazobactam, estos son más nuevos. Y se asocian, ven ahí, se pueden asociar a 3 grupos. Se pueden asociar a penicilina, a cefalosporina y a azúcar. No se usa IBL con monobalsámico, no se puede usarse IBL más penicilina, IBL más cefalosporina. Puede usarse IBL más un carbapenético ahí que es el meropedo, pero IBL con monobalsámicos no se usa. Eso no. O sea, con penicilina, con cefalosporina, con meropenético, con monobalsámicos no se asocia. Hasta hace poco era con estos dos nomás luego. Después apareció la asociación con meropenético. Si yo lo que era solo con penicilina o cefalosporina. Hace mucho que apareció la asociación con el meropenético. Lo que hacen los inhibidores de la beta-lactamasa es inhibir a la beta-lactamasa. La beta-lactamasa era un mecanismo de resistencia de las bacterias. ¿Recuerdan cuando vimos mecanismo de resistencia? Uno de ellos era la beta-lactamasa. La beta-lactamasa es producida por la bacteria. Entonces, lo que produce la bacteria es la beta-lactamasa. ¿Qué hace la beta-lactamasa? Rompe el anillo beta-lactámico. ¿Se acuerdan de ese cuadradito que estaba allí con su estructura? Esto rompe la beta-lactamasa que es producida por la bacteria. Esto rompe y se inactiva el antibiótico. Esa es la acción que tiene la beta-lactamasa. Es el inhibidor que la beta-lactamasa que produce la bacteria. Esta beta-lactamasa es una enzima que produce la bacteria para inactivar al anillo beta-lactámico. Si es que el paciente tiene un proceso infeccioso producido por una bacteria que produce beta-lactamasa, ese antibiótico no va a servir al paciente. Para tratar de devolverle la funcionalidad al antibiótico es que se añade el IBL al antibiótico. Entonces, solo por ejemplo, teníamos la amoxicilina sola. La bacteria produce beta-lactamasa inactiva a la amoxicilina, no sirve esa amoxicilina para ese proceso infeccioso. Al añadirle el IBL, esto lo que va a hacer, el IBL es acá inactivar a esa enzima y hacer que siga funcionando el antibiótico. Entonces, lo que hace el inhibidor es tratar de devolverle la funcionalidad a un antibiótico que ya era resistente a la bacteria. El mecanismo de acción, ese yo no suelo contar, pero como no para que sepan dónde actúan los antibióticos. La beta-lactámico actúan en la pared celular. ¿Se acuerdan que se actúan en la pared o en la membrana? Generalmente son bactericidas. Si actúan en otra estructura, que están en el núcleo, sobre los ribosomas, sobre las síntesis de proteínas, generalmente son bacteriocidas. Entonces, para que sean bactericidas, actúan en pared celular o en la membrana también. Generalmente actúan en la
parede. Mas aí então ela se pede só novas bactérias, novas. Porque, tipo, as bactérias que já Sim, estão sim. presentes, tipo, elas já formaram. Sí, a partir de la replicación. Lo que actúan acá sobre la pared y la membrana son los que tienen una generación más física. Entonces, acá actúa sobre la pared, los metalacámicos, y se considera que es una acción bactericida por ese motivo. Porque de esa forma ellos destruyen la bacteria, o sea que pierde su estructura y entonces se va a producir la muerte de esa bacteria. En cambio, los que actúan en otro lugar modifican algo en la estructura, pero es más difícil que se elimine directamente. Actúan en la formación de la pared celular. Esto va a ir formando así la estructura para que se vaya formando la pared celular. Entonces lo que hacen los metalacámicos, que son inhibidores, o sea que causan la pared celular, modificar esta estructura, entonces va a deformar, se va a destruir y va a producirse la acción bactericida. Los mecanismos de resistencia bacteriana también ya habíamos visto, principalmente contra los metalacámicos se puede producir alteración de transporte. ¿Qué significaba eso? Que no llegaba, o que tenía que llegar la bacteria, el antibiótico para ejercer su acción. Modificación de los sitios de acción. En vez de que actúe en un lugar, la bacteria, esto hace la bacteria, modifica el lugar donde va a actuar y ya no sirve el antibiótico. Y el más importante es la producción de beta-lactamasa, la producción de estas sustancias que van a activar al anillo beta-lactamasa. Puede haber más de un mecanismo de resistencia. Entonces, contra los beta-lactámicos, estos son los mecanismos de resistencia que desarrollan las bacterias. La producción de beta-lactamasa, la modificación del sistema de alteración del trabajo, pero lo importante es esto. ¿Se entiende? En las beta-lactamasas lo que van a hacer es romper el anillo beta-lactámico, por ejemplo en la penicilina, se rompe y no sirve. Las variantes de las beta-lactamasas. Esto es otra vez producido por las bacterias, diferentes tipos de beta-lactamasas que pueden ser producidas por la bacteria, algunas que son más bonitas, otras que son peores. Las beta-lactamasas resistentes a los inhibidores, primerito. Esto tiene efectos sobre las asociaciones, o sea que amotzi, más IBL, por ejemplo, ampicilina, IBL. Puede producir entonces la bacteria primero desarrolló beta-lactamasas, se desarrollaron inhibidores de beta-lactamasas, pero después también las bacterias empezaron a desarrollar beta-lactamasas que ya son resistentes a la amoxicilina IBL y a la ampicilina IBL. Entonces, estos medicamentos no sirven si la bacteria produce este tipo
amoxicilina E, amoxicilina B, te va a informar resistente a ceftriaxona, resistente a ceftazidima, sensible a uno específico, por ejemplo, imipenem. El único grupo que puede servir para este tipo de bacterias que producen PLE pueden ser los carbapenémicos. Ahora, si produce carbapenemasas, ninguno. No se puede usar penicilina, no se puede usar cefalosporina, no se puede usar los carbapenémicos, porque es resistente también, o sea que va a hidrolizar los carbapenémicos, va a inactivar los carbapenémicos. Doutor, não entendi essa última parte do IPM. Y mi pelea, acá yo puse el grupo, pero en el cultivo te dice el antibiótico específico. O sea que acá te va a decir, por ejemplo, resistente a amoxicilina, a penicilina, a ampicilina. Acá te va a decir resistente a ceftriaxona, cefalexina, por ejemplo. Y si es el síntoma de carbapenémico, te cita cuál es el antibiótico. Acá puse los ejemplos IPEM, pero te va a citar cuál es el antibiótico que sí se puede usar en ese caso. Prof, nesse outro caso, então, produzam a carbapenemase, não se usa nenhum beta-lactam. No, hay que buscar otro grupo de antibióticos para utilizar. Que contra KPC hay pocos antibióticos que tienen efecto, que tienen cobertura. Otra cosa es diferente que el paciente sea portador de una bacteria multiresistente que esté con un proceso infeccioso. Si el paciente es portador, el paciente puede ser portador por varios meses. No se trata del portador, se trata del que tiene proceso infeccioso. Donde se aísla más frecuentemente los que son productores de carbapenemasa, KPC o EPC, se aíslan en el hisopado rectal, o sea, son portadores en la parte intestinal. Pero si solo se aísla eso, al paciente que está internado se le aísla también, o sea, que se pone en un lugar donde hay pacientes que tienen ese tipo de microorganismos. Pero no se trata porque es portador. ¿Cuándo se va a tratar? Si el paciente tiene, por ejemplo, una infección urinaria donde creció en un cultivo el KPC o EPC. Se trata la infección, no la portación. Pues están las enzimas también que pueden producir cefalosporinasas,
carga pequeña, por monobalsámico. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inhibidores? Tratar de devolverle la actividad antibacteriana al antibiótico, para que resista a la bacteria. Entonces, lo que va a hacer la el IBN es esta beta-lactamasa que es producida por la bacteria, inactiva por romper el anillo beta-lactámico inactiva del antibiótico. El IBN se une a la beta-lactamasa, le inhibe a la beta-lactamasa para que el antibiótico siga realizando su acción. Solo que esos no tienen actividad antibacteriana porque eso no le puedo dar yo, no le voy a dar a un paciente, por ejemplo, Abivacan nomás, tiene que dar con un antibiótico, Abivacan nomás, tiene que asociar con un antibiótico. Son del grupo de los beta-lactámicos, pero sin actividad antibacteriana. La estructura de la pared celular de las bacterias, solo para ver que las bacterias gram negativas tienen una protección otra vez por diferente a la que tienen las gram positivas. Entonces eso hace que sean más resistentes. Entonces hay más antibióticos que tienen efectos sobre gram positivo porque es más fácil que tenga esa acción y es más difícil desarrollar antibióticos que tengan efecto sobre bacterias gram negativas porque es más resistente la estructura de las gram negativas. La estructura de la pared gram positiva, esto
penicilina, sino específicamente solo penicilina. El grupo de la penicilina está disponible por vía oral y también por vía endovenosa. Los que necesitan ahí solo están disponibles por vía oral. Hay un tipo de penicilina, solo una presentación que se aplica por vía oral, que es la penicilina B, la cloxacilina, ampicilina y amoxicilina, por vía endovenosa. Las cefaloporinas tienen administración por vía oral y también por vía endovenosa. Carbapenémicos ya hay vía oral 1 y el resto por vía parenteral y monobactámicos solo por vía parenteral. Los monobactámicos tienen varias particularidades. Los monobactámicos tienen una estructura diferente, tienen menos reacciones adversas o reacciones de efectos cruzados, solo se aplican por vía oral y se aplican por vía endovenosa y solo ocurre en gran su cobertura, su hidratación, son bastante particulares. Tampoco van a recorrer un poco más para que vean que a partir de que fue aumentando las generaciones, también fueron desarrollándose penicilinas más nuevas, el centro de cobertura aumentó sobre bacterias que no eran cubiertas, por ejemplo, por la penicilina, entonces después ya empezó a cubrirse otro tipo de bacterias. Por la cefalosporina también, la cefalosporina de primera generación cubre más positivos, los de segunda y tercera generación cubren más otro tipo de bacterias, principalmente gram negativas y algunas también que son más resistentes. Esto es como más o menos un resumen de lo que estamos viendo ahí. Las penicilinas más nuevas pueden tener cobertura mayor espectro de cobertura. Los beta-lactámicos son los que tienen mayor espectro antibacteriano de todos los beta-lactámicos. Las cefaloporinas también, las más nuevas, tienen mejor cobertura sobre algunas bacterias que no son cubiertas por la primera y segunda generación, por ejemplo. Las más nuevas, que son de cuarta y quinta generación, también empezó a cobertura mayor. Si ven ahí habla mucho de algunos tipos de bacterias que son los que más son resistentes, anaerobios, pseudomonas. Sobre los penicilinos resistentes también hay algunos que tienen cobertura. Los monobactámicos solo cubren gram negativos y aerobios. ¿Quieren ese ratito? Entonces, bueno.